En la lección anterior finalizamos con la introducción del forjado. Vamos a situar ahora los pilares y luego resolveremos la solución para este encuentro. Dado que no hicimos pasar el forjado por esta zona, tenemos ahí un 30 centímetros y si nos fijamos, si activamos los elementos del nivel inferior, por ejemplo, vamos a dejarlo todo en pasivo, nos muestra ese hueco. Ahora decidiremos si aquí hay una viga o el muro se apoya sobre el que ya viene, con lo cual este tramo de muro bajaría 30 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces eso lo resolveremos cuando introduzcamos la rampa. De momento voy a volver a una ventana y en archivos voy a elegir como único archivo de trabajo, el que va a estar activo, distribución de planta baja. Y voy a ir a buscar la orden de pilares. Marcamos la orden pilar. Aquí se cargan sus propiedades de formato, de pluma, trazo, color y layer. Recordad que tenemos asignada o vinculada a la layer a propiedades de pluma, trazo y color fijas. El punto de inserción por defecto es el eje, el centro. Podríamos elegir otros puntos de referencia y vamos a definir sus propiedades, que es lo más importante. En primer lugar, seleccionamos la sección rectangular e introducimos los valores de ancho y espesor. Son 25 por 25. La altura relativa, en principio, va a ser la altura de piso, o sea, de suelo a techo. Pensad que cuando hemos definido el forjado ya lo tenemos definido con los acabados. Entonces, la cara superior del del pilar va a estar pegada a una distancia 0 respecto al plano que tenemos por encima. Plano estándar a 4,50. Y la cara inferior del pilar la vamos a referenciar al plano estándar inferior a una distancia 0. Aceptamos. Cambiamos la unidad de medida, podría ser el metro cúbico en unidades. Vamos a definir metro cúbico de pilar. En prioridad vamos a hacer un cambio respecto a la regla que estábamos utilizando hasta ahora. Este valor, prioridad, representa qué elemento recorta a otro con el que se encuentra. Si yo defino un valor de 250, como habíamos hecho hasta ahora, expresándolo en milímetros o multiplicándolo por 1000, como queréis verlo, 250 al insertarse o al encontrarse con un muro de 300 no va a recortar al muro. Entonces le vamos a decir que este valor es 350, lo suficiente, valdría con un valor de 301, pero voy a redondear a 350. Y en representación de elementos de superficie en planta vamos a elegir un relleno de color, el color 31, para que gráficamente yo vea el recorte en el muro. Porque si no le doy ningún tratamiento, no vamos a visualizar ese recorte, aunque se produzca, de la interacción entre los dos elementos constructivos. Ahora os voy a enseñar dónde se configuran esos parámetros. Aceptamos y ya estamos preparados para insertarlo. Tenemos que decidir cuál es el punto de inserción. Yo voy a decir, por ejemplo, el centro. Y de acuerdo con el plano de replanteo,
ese pilar comienza en esta esquina, claramente en el eje del muro, hemos visto, y a una distancia de 0,42 centímetros y medio. Otra cosa que podríamos haber hecho es dibujar primero la retícula donde vamos a implantar, que nos ayudaría a implantar los pilares. Pero eso lo vamos a hacer después, simplemente para coger habilidad en la introducción de coordenadas. Entonces este pilar, su eje estaría respecto a este vértice en diferencial de x, y me aproximo. En diferencial de x sería 0,15. Con el tabulador cambio al campo diferencial en y y introduciríamos 0,425. Y al pulsar Enter, ya estoy previsualizando la disposición que va a tener, se introduce. Como podéis ver, ya puedo seguir introduciendo pilares. El siguiente estaría a 3,50 metros en el eje X del que hemos situado. Podremos hacer una copia. Voy a cancelar antes de seguir la introducción de pilares y vamos a ver qué ha sucedido aquí, porque es importante. Vamos a irnos a ajustes, opciones y vamos a seleccionar, vamos a buscar elementos constructivos. Y vamos a ver qué sucede mostrar líneas de unión, separación entre. Si marcamos aquí vais a ver que cuando interactúan dos elementos, si tienen diferente material, medición o diferente elemento de superficie, tratamiento de superficie gráfico, hará la diferenciación entre uno u otro dependiendo de lo que tengamos aquí marcado. Como no estamos utilizando de momento materiales, medición, no estamos asignando esa propiedad a los elementos constructivos, la diferenciación gráfica va a ser la que nos dé señales de que se tratan de dos elementos diferentes. Por eso el muro, que no he tratado ni con rayado, ni con trama, ni con relleno, ahora ha hecho que se muestre el pilar porque sí le he dado un relleno. ¿De acuerdo? Aceptamos. Y ahora vamos a hacer una copia de este elemento. De acuerdo con el plano de replanteo, tendremos a 350 y si lo copiamos 3 veces, tendremos el resultado. Copiar, aquí me falta un tabique que veo. Voy a copiar. ¿Desde dónde? Bueno, en principio el punto daría igual. No necesitaríamos capturarlo desde el centro. Cualquier punto de referencia nos vale. Desde aquí, número de copias, 3. Ahora vamos a ver ¿y hacia dónde? Hacia la derecha, oriento el ratón, 3,50 y confirmo con Enter. Recordad que hemos dado 3 copias. Ya tenemos ahí el resultado. Abandono con escape y la siguiente línea la tenemos a una distancia de 5,91 y 5,91. Así que con 2 copias sería suficiente. Vamos a volver a copiar. Seleccionamos con una ventana de selección los elementos que queremos copiar. Ya veremos cómo hacer filtros cuando tengamos más información para no capturar ningún otro elemento que no deseemos. En este caso no es necesario. Copiamos. ¿Desde dónde? Pues por ejemplo desde este vértice, un número de copias de 2 y en el eje orientamos el ratón en el eje Y y decidimos que esa distancia es 5,91. Enter. Y abandonamos. En este caso la trama o la retícula era bastante sencilla.
Si tenemos retículas más complejas, quizá nos pueda convenir haber realizado o dibujado la retícula primero. La retícula se puede dibujar con una orden, lo vamos a hacer, que es dentro de las órdenes de modelado 2D, se denomina retícula de ejes. Si desplegamos, fijaros que hay retícula de ejes que sería ortogonal y otra retícula polar. Nosotros necesitamos retícula de ejes y en este caso el menú de propiedades nos aparece en la paleta. Bueno, pensad que en el futuro casi todas las órdenes no tendrán su menú de propiedades, en realidad se definirá aquí, en la paleta. Esa es la tendencia de las últimas versiones del programa. Vamos a decirle, para empezar, ya tengo aquí predefinida una retícula porque ya he estado introduciendo los valores. A vosotros aparecerá por primera vez con menos valores. Y le vamos a decir que la layer para representar esta retícula, estamos en la pestaña ejes, va a ser, desplegamos, seleccionamos y elegimos pluma, trazo y color fijo para la layer que queremos emplear, que es construcción ejes. Dentro de la carpeta arquitectura, subcarpeta construcción, construcción ejes. Lo tocamos. Le vamos a decir que queremos la misma representación gráfica de la layer. Y aquí vamos a decidir en el eje X qué es lo que debe suceder y en el eje Y qué debe suceder. Fijaros en el ejemplo de nomenclatura que nos da en la ayuda de información. Los valores se separan por puntos y comas. En el eje X le vamos a decir que necesitamos 4 ejes separados entre sí 3,5 metros. Necesitamos un eje, 2, 3, 4 y 5. Pero espacios son 4. ¿De acuerdo? El ángulo que debe mantener es de 90. Y ahora vamos a decirle cuántos espacios tenemos. Tenemos 2 a una distancia de 5,91. En la previsualización, cuando se refiere a proyecciones, es cuánto va a sobrar a izquierda, derecha, por encima y por debajo en esos ejes. Cuánto se prolonga más allá de la posición que ostenta. Podríamos dibujar en Z, pero lo tenemos desactivado, ¿de acuerdo? Porque no lo necesitamos. Básicamente esta es una herramienta de 2 dimensiones, como os decía, incluso está donde aparecen todas las herramientas de 2D. Y ahora decidimos dónde empieza. Pues empieza, o su posición, debería estar respecto a este punto, me acerco sin tocar a punto 15 en X. Con el tabulador cambio diferencial de Y y debería ser a punto 425. Y confirmo con intro los valores. Y cerramos. Voy a editar la retícula para hacer un pequeño cambio en relación a cómo identificar los ejes. Voy a pulsar con doble clic, botón izquierdo del ratón, se carga de nuevo el menú de propiedades y voy a ver qué cambios puedo hacer en texto variable. Le vamos a decir que va a ser, podremos decirle igual en todos los ejes o individualizar. Hay ciertos cambios que yo voy a aplicar a los 2 ejes por igual. Y uno de esos cambios va a ser aplicar una burbuja, introducir los parámetros en una burbuja. Además, en Y le voy a decir que está identificada con letras. Podríamos cambiar a números, por ejemplo, o a valores alfanuméricos. Lo voy a mantener. Que, bueno, un cambio, por ejemplo, va a ser la lectura. Bueno, simplemente para que veáis. Ahora empieza de arriba hacia abajo
y la letra por la que empieza. Vamos a volverlo a cambiar simplemente para que veáis. O por ejemplo que los ejes en vez de su lectura fuese de izquierda a derecha, pues esos valores empezasen la numeración de derecha a izquierda. Vamos a dejar tal como estaba. O donde queremos, por ejemplo, que identifique empezar desde arriba. ¿De acuerdo? Voy a dejar todo como estaba, la parte inferior. Podría aparecer arriba y abajo, como podéis ver. O sea que vamos a dejarlo así en ambos. Y cerramos. Como veis, siempre podemos volver a hacer el cambio que deseemos.